Pasar una idea a un proyecto requiere de una serie de etapas. También requiere de la redacción de objetivos, actividades, indicadores y muchos otros aspectos que tienen que ver con la planeación, con la ejecución y la evaluación. De todo esto estaremos hablando hoy cortésmente. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Cada semana con ustedes, con temas de interés general, con invitados muy especiales y sobre todo con ese gusto de llevar por medio de la palabra ese mensaje, esas reflexiones, pero también esa información que nos sirve a todos. Hoy con una invitada muy especial, como siempre tratamos de hacerlo en el programa, personas con capacidad de argumentar, de darnos información, y hoy con un tema que muy seguramente para muchas personas va a ser muy importante. Hoy estaremos hablando de la gestión de proyectos, cómo comprender este mundo de hoy que todo se mueve en proyectos. Además es muy importante porque desde cosas muy sencillas a elementos también muy estructurales están los proyectos en el mundo de hoy. Y para eso hemos invitado a Laura Melisa Arroyave Flores. Ella es especialista en gestión de proyectos, también es administradora pública y ha tenido una carrera desde hace muchos años con mucha experiencia en el sector público, pero también en la docencia. Melisa, qué rico tenerla en el programa, bienvenida. Camilo, mil gracias por la invitación, muy contenta de estar acá y de compartir este rato tan ameno con los televidentes. Muy bien, Meli, yo quisiera que primero le contáramos a nuestros queridos televidentes de una manera muy práctica y sobre todo muy general, porque sabemos que los proyectos pues tienen diferentes metodologías, hay diferentes estructuras, pero en términos muy generales, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta a la hora de empezar, digamos que, a hacer un proyecto? Digamos que todo proyecto parte de una idea, ¿cierto? De una idea que tengo, de una inquietud y que también puede ser un problema o una necesidad, que es la idea, que el proyecto transforme una situación negativa o carente de una solución en una situación positiva. Entonces digamos que lo que busca el proyecto es estructurar esa idea, darle un qué, cómo, por qué y para quién. Entonces en la medida en que tengamos eso claro, vamos a tener un norte y vamos a poder saber a qué sitio vamos a llegar. Esa es la importancia de un proyecto, es trazar ese camino para llegar a un ideal. Meli, yo decía ahorita al principio, ya todo es proyectos. Desde lo más sencillo, cuando usted llega a una alcaldía, cuando una persona es presidente de una junta de acción comunal, muchas veces en el trabajo, ve, qué bueno, y qué bueno que menciones sobre todo esa parte de que no solo es la idea, también es un problema. Muchas veces uno dice, es que ¿qué pasa aquí? Nadie hace nada, pero muchas veces ese problema se puede convertir en un proyecto. Me parece muy interesante de entrada eso que mencionabas, Meli, pero digamos que en términos de ese aspecto de que hoy todo es en proyectos, ¿qué tan importante es poder uno escribir, documentar y dar esos pasos que le permiten a uno como materializar eso que tiene de pronto uno en la cabeza o en su percepción? Claro, digamos que como en mi experiencia y más mucho desde el tema comunitario, que es donde surgen esas ideas en base a problemas que la comunidad es quien realmente las siente de cerca, las vive. Es muy importante como generar esas capacidades de estructurar un proyecto porque, como tú lo decías, Cami, hay muchos recursos, hay muchas oportunidades que se pierden porque de pronto no se han generado en los grupos sociales o en las comunidades o hasta en las mismas personas, porque a veces con mis alumnos yo parto desde proyecto de vida, ¿cierto? Cómo debes estructurar tu visión a futuro, pero también con un camino para recorrerlo, no solamente con una visión. Entonces digamos
que generar esas capacidades es supremamente importante porque sí, el lenguaje de proyectos cada vez se vuelve más universal en lo público, en lo privado, en lo académico. Entonces yo creo que quien sepa estructurar un proyecto y empezar a bajar esa idea a la realidad, que es para eso que uno estudia ese tipo de metodologías, es supremamente importante. Y qué bueno que la gente se familiarice con esa cultura de proyectos, que para mí es una cultura, ¿cierto? Es un modo de pensar estructurado que te va a ayudar en cualquier aspecto de la vida, a materializar cualquier idea y a pensar en un camino posible. Otro aspecto bien llamativo ahí que mencionas, Meli, y es eso, o sea, hasta uno en la parte personal, Sí. El darle método a esos hábitos, a esas metas que uno tiene, sería muy interesante, o sea, el poder escribir, es decir, qué quiero con mi vida, cómo lo puedo lograr, qué objetivos, qué actividades necesito, eso sería maravilloso. Creo que en ese sentido esa cultura que también además usted nos expone, pues nos llevaría a eso. Meli, entonces, bueno, yo tengo una idea, tengo un problema, tengo una oportunidad de mejora, tengo algún aspecto que ya sea desde cualquier rol que tenga las personas que nos están viendo en este momento. ¿Cómo empezar? ¿Qué empiezo a escribir? ¿Qué debo de tener en cuenta? ¿Cómo podría ser un camino general para uno redactar y digamos que consolidar un proyecto? Digamos que lo primero que hay que hacer es delimitar ese problema, ¿cierto? Porque a veces tenemos el problema en la cabeza, pero al sentarnos a escribirlo y delimitarlo, es decir, qué situación está pasando. Si por ejemplo hablo de un tema educativo, unos bajos índices de escolaridad, por ejemplo, yo ahí en simplemente esa frase estoy diciendo qué está sucediendo. Además estoy dando una referencia que es un índice, un número que voy a poder consultar. Y lo primero es eso, delimitar el problema, qué es lo que está sucediendo. Luego a quiénes, entonces diría bajos índices de escolaridad en niños entre los 5 y 10 años, ¿cierto? Ahí ya diría qué pasa, a quién le pasa. Y luego digo dónde, porque es muy importante, es importante entender que el proyecto tiene unas capacidades limitadas y que es finito, tiene un periodo de terminación. En esa medida él no va a poder resolver una gran problemática, sino que entre más yo delimite ese foco de la población y esa problemática, más efectivo voy a ser en mi solución. Recordando que obviamente los proyectos se miden en eficacia, eficiencia y efectividad, que ahorita podemos hablar un poco de eso. Entonces, cuando digo qué pasa, a quién y dónde, entonces terminaría bajos índices de escolaridad de niños entre 5 y 10 años en la vereda del Portento del municipio del Retiro, algo así. Entonces ya yo estoy diciendo con esas 3 frases que componen la delimitación del problema, qué es lo que yo necesito resolver. Eso sería lo primero, porque a veces está el problema en la cabeza, pero no estamos siendo exactos, y entre más exactos seamos, más fácil va a ser buscar la mejor solución. Claro, y en ese sentido, Meli, muchas veces o son efectos o realmente son algunas causas, pero el darse uno la tarea de mirar qué realmente es el problema al cual yo quiero empezar a enfrentar es muy importante, y creo que esa recomendación es muy valiosa porque uno muchas veces como que quiere hacerlo todo. Sí, total. Y también en esa misma línea el tema de los tiempos, queremos que todo sea rápido, queremos que todo esté ya. Y eso pasa también en lo personal. Qué rico que tocaste ahí como esa oportunidad de juntar un poco esta parte que es muy técnica, pero también con esa parte normal, sí, más convencional que pasa en el día a día. Y es que muchas veces uno también es así, quiere todo rápido, entonces yo ya quiero empezar a ejecutar, no evalúo. Hablemos de esas etapas. Okay. Y qué bueno que lo hiciéramos así, Meli, desde esa parte como muy técnica, pero también que en esa parte también de recomendación, claro, a nivel personal. Digamos que está como toda esa etapa de preinversión o de planeación del proyecto, que ahí es donde empiezo a pensarme esa delimitación del problema, ¿cierto? Problema, necesidad o potencialidad, ¿cierto? Pueden haber situaciones que requieran un proyecto no porque haya una situación problema, una necesidad y carencia, sino que haya una potencialidad. Por ejemplo, en el tema mucho agrícola, que hayan zonas en las cuales se produce muy fácilmente un fruto o un tipo de flor, ¿cierto? Entonces esto sería una potencialidad. Entonces digamos que cuando empiezo a delimitar el problema, lo que hago es lo que decías ahorita, abordar como todo ese análisis de problemas que incluye las causas, que es qué me está generando el problema, ¿cierto? Y a su vez consecuencias, que es ese problema que
me está generando en su entorno, en su contexto. Digamos que eso es como lo primero en etapa, ¿cierto? Hacer ese análisis del problema. Exacto, como un diagnóstico, como una foto a la realidad hoy existente. Digamos que es muy importante que todo ese análisis de problemas se base en situaciones que están ocurriendo en el momento, no en posibles o futuras, sino que sea una foto real de lo que está pasando, ¿cierto? Cuando hago ese análisis de problemas, lo que hago es montarme, como les digo yo a mis alumnos, un poquito en la máquina del tiempo, volverme un poquito optimista, muy optimista, y lo que ya estaba viendo como un escenario negativo, pasarlo a positivo, ¿cierto? Ver esas situaciones que estaban problemáticas como algo ya totalmente transformado, como algo positivo, como algo que quiero llegar a ver en la realidad, materializar, ¿cierto? Cuando hago ese análisis de problemas y objetivos, y que incluso pues puede ser así en la parte personal, digamos, quiero cursar un diplomado, ¿cierto? Entonces ya vamos a analizar causas y consecuencias de por qué ese diplomado no lo he podido cursar. Luego vamos a montarnos en la maquinita del tiempo y el escenario ideal en el que ya voy a haber cursado ese diplomado, ¿cierto? Ahora, después de tener esa situación real y que es un poco negativa o es no lo esperado, a esa situación ideal, vamos a mirar qué camino vamos a recorrer entre esas dos dimensiones de tiempo, digámoslo así. Y para eso sirve el proyecto. Digamos que lo importante de hacer ese análisis de problemas y de objetivos es que pueden haber varias soluciones a un problema. Y a veces, y en mi recorrido en lo público y demás, lo que uno encuentra es que lo que se tenía como proyecto no es una solución real al problema que sí tiene la comunidad. Entonces, por ejemplo, el proyecto de un puente, por ejemplo, pero resulta que la comunidad lo que necesita era una vía carreteable para sacar sus productos. Entonces no le servía el puente que estaba estructurado, pensado desde un tema programático, por ejemplo, y planeación. Y uno encuentra en ese camino de análisis de problemas y objetivos que pueden haber varias soluciones, alternativas de solución que no estaban contempladas. Y eso es lo interesante de recorrer el camino. A veces uno está sesgado con una solución, entonces, volviendo al caso del diplomado, voy a hacer un préstamo, ¿cierto? Pero pueden existir otras alternativas de solución para poder hacer mi diplomado y que me van a llevar, mediante ese análisis del problema y la situación objetivo, a descubrirlas, ¿cierto? Entonces, lo tercero o el tercer momento sería analizar esas diferentes alternativas de solución. Cuando hago el análisis de alternativas, pues voy a confrontar cuál es la más rentable, cuál es la más viable, cuál es la más posible, cuál es, en el caso de comunidad, la que tenga mayor aceptación, por ejemplo. Y bajo todos esos criterios, pues uno hace una elección de una solución, de una única alternativa de solución. Pero mira todo el camino que se recorre previo a tener como un proyecto, a decir, esto es lo que vamos a hacer. Y es lo que a veces no está tan bien entendido, y yo creo que es el vacío que hay tan grande de poder llegar a unos proyectos efectivos con unos impactos positivos, reales, y que a veces hemos encontrado pues en experiencias públicas que no han sido agradables para comunidades, para digamos que lograr cambios en la calidad de vida de la población. Así es. Qué pena ahí justamente, Meli, es porque me parece completamente asertivo esa apreciación con respecto a que muchas veces nos interesa mucho la ejecución, pero no le gastamos el tiempo a la planificación, a hacer un buen diagnóstico, a comprender, a escuchar la comunidad. En el caso personal, a escucharnos, a mirar qué nos está pasando, pero también en muchos casos desde los entes gubernamentales a simplemente llegar a ser por ganar tiempo. Y en ese sentido, pues si yo no sé para dónde voy o no cojo el camino que es, pues la ejecución, que es lo que se ve, pues tal vez no logre el impacto que uno esperaría. Totalmente. Y en el caso de lo público, por ejemplo, es supremamente delicado porque los recursos públicos son limitados, ¿cierto? En la medida en que las demandas de la población cada vez son mayores, son crecientes, cada vez hay más natalidad, entonces es más complejo atender toda la demanda de la población. Entonces los proyectos nacen como esa herramienta de priorización de las necesidades y optimización de los recursos.
y así debe ser entendido, porque el filtro de hacer el tema de proyectos, analizar esa situación, esa línea base, es supremamente importante y es, digamos, que lo que se omite, pero es donde está el mayor éxito. Así es. Meli, otro aspecto que también es complicado, tanto para cualquier ciudadano, pero adicionalmente también para las personas que trabajan o que trabajamos en cualquier aspecto que tenga que ver con los proyectos, y es el tema de la medición, las metas, los indicadores. Por ejemplo, el mundo social, digamos que desde ese intangible, desde esos indicadores que ya sean de resultado, de impacto, pero también esos indicadores que son, pues, los que son cuantificables, pues es más fácil uno decir, vamos a hacer 40 sillas y el objetivo es hacerlas en tanto tiempo, a decir, vamos a transformar el pensamiento de las personas o a mejorar ciertos aspectos en esos intangibles. Esos aspectos, digamos que son muy importantes a la hora de un proyecto, Meli. ¿Qué recomendaciones podemos dar ahí? Digamos que con la evaluación, pues las entidades como el DNP, por ejemplo, que es quien saca todas las directrices para proyectos en el sector público, también hay una norma ISO para ello, entonces hay varios estándares como para hacer esas mediciones, ¿cierto? Y esas métricas. Pero digamos que más allá, yo creo que lo importante es entender que el proyecto genera tres cosas: productos, efectos e impactos. Entonces, lo que yo debo medir son esas tres cosas, y que además existen tres tipos de evaluación, ¿cierto? El monitoreo, el seguimiento y la evaluación. Entonces, digamos que la evaluación es transversal a todas las etapas del proyecto. Entonces, entendiendo esas dos variables, cuando yo formulo un indicador o miro qué voy a medir, lo que vemos ahorita y en la mayoría de proyectos son muchos indicadores de producto. Lo que tú decías, voy a producir 100 sillas y entrego 100 sillas, ¿cierto? Dan 100 sobre 100 siempre porque es lo que se tiene que hacer, pero no dan realmente una visión de para qué me sirvieron esas 100 sillas. Cuando yo hablo de impacto, que se hace un poquito más complejo y que yo creo que esa es una gran falencia en los territorios, evaluar ese impacto. Si a hoy conociéramos el impacto real que tuvieron los proyectos de hace 10 años, creo que tendríamos un conocimiento mucho más certero de qué es lo que vamos a hacer de acá en adelante, pero eso no pasa porque obviamente es costoso, ¿cierto? Hay que hacer un trabajo de un estudio de calidad de vida, por ejemplo, que nos diga cómo cambió las condiciones de vida de la población con ese proyecto, ¿cierto? Entonces, evaluar impacto se convierte un poco en más dificultoso, en más costoso, pero es la evaluación más importante, ¿cierto? Yo ponía un ejemplo en estos días y decía, listo, para saber qué es producto, efecto, impacto, hablemos de un mejoramiento de vivienda. Hay una persona que tiene una situación en su techo, en una condición deplorable, que ha afectado su salud y se está inundando, por ejemplo, ¿cierto? Voy, hago la inversión, mejoro su techo, mejoro su vivienda. El producto serían los materiales, todo eso que voy a utilizar para mejorar la vivienda, ¿cierto? Obtuve los materiales y ya los pongo a disposición. El efecto en primera medida, pues ver su casa ya reformada, organizada, en óptimas condiciones, sin tener inundaciones, ¿cierto? Ese sería el efecto, que es como lo inmediato, lo que produzco cuando ejecuto y produzco, lo primero que genero, ese es el efecto. Y el impacto es como la salud de esta persona que tenía unos quebrantos, qué sé yo, de una enfermedad respiratoria, por ejemplo, se van a transformar con esta condición o van a mejorar en el tiempo. Entonces, por eso es un poquito complicado medir impacto, porque digamos que hay un corto, mediano y largo plazo. Entonces, los indicadores deben estar asociados a esas tres fases o etapas, ¿cierto? Ajá. Muy importante todos esos aspectos. Hoy estamos con Laura Melisa Arroyave Flores, especialista en proyectos, administradora pública, docente. También ha tenido la oportunidad de trabajar mucho en el sector público, y con ella estamos hoy en nuestro programa hablando de la gestión de proyectos, y hasta el momento hemos hablado de esas etapas, de esas características, pero sobre todo algo muy importante, y es cómo llevar una idea, la percepción de un problema, una dificultad, una oportunidad de mejora, a consolidarlo, si podríamos decirlo, en un documento, en una matriz,
en un formato, poder materializar eso que tenemos de pronto en nuestra cabeza, llevarlo a un documento, por decirlo de alguna manera, y pues Melissa nos ha dado importantes recomendaciones y sobre todo desde su conocimiento, ayudarnos a comprender esto que es tan importante en el mundo de hoy. Quisiera también que llegáramos a la etapa del presupuesto. También para muchas personas el tema del presupuesto, ¿cuánto vale hacer, y pongámonos acá en nuestro contexto, con el tema de la industria del mueble, por ejemplo, ¿cuánto vale una cama? Ah, vale tanto. Y muchas veces las personas a la hora de presentarse a una convocatoria o a una empresa que tiene, digamos, que todo ese tema de legal constituido, entonces que el IVA, que retenciones, que impuestos, un montón de asuntos que muchas veces las personas a la hora de prestar un servicio o prestar, digamos que en este caso, un producto, tienen muchos problemas. En el tema del presupuesto y en materia de proyectos, ¿qué es importante tener en cuenta también? Digamos que ahí en el instrumento o en lo que uno siempre desagrega el presupuesto, es decir, voy a hacer esto, esto se divide en tantas actividades, cada actividad en tantos productos y cada producto tiene unos costos que se llama estructura de desglose de trabajo, que es como decir, listo, vamos manos a la obra y qué es lo que vamos a hacer y cuánto nos cuesta, lo que tú decías tan importante. Yo creo que ahí la recomendación más importante es hacer un sondeo, hacer un estudio de mercado, ir más a la realidad y saber el mercado cómo se está comportando. Y tener en cuenta todas esas variables, por ejemplo, cuando se contrata o se presenta un tema público de estampillas, de descuentos por cualquier otro orden, de impuestos y demás, que a veces no se contempla y que eso hace que se desfase el proyecto. Entonces, casi siempre para ese tipo de valores se saca un porcentaje, ¿cierto? Un porcentaje sobre el valor de los costos que digamos, va a permitir un margen de movimiento y que no me va a desfinanciar el proyecto a futuro, ¿cierto? Otra cosa importante en costos es contemplar un tema de riesgos, hacer un análisis de riesgos del proyecto, porque obviamente las situaciones del mercado, de la moneda, van a cambiar y son fluctuantes totalmente. Entonces, cuando yo contemplo esos riesgos, pero también establezco unas medidas de mitigación que puedo aplicar llegándose a materializar esa situación de riesgo en mi proyecto, pues voy a estar preparado. Entonces, yo ahí conectaría mucho el tema de riesgos y que riesgos es transversal a todo. Yo tengo que identificar riesgos a costos y presupuestos, a cronograma, por ejemplo, porque pueden haber cosas que me afecten la ejecución del proyecto en tiempo, e incluso al tema social, por ejemplo, asociado. Si es un proyecto social, un proyecto que requiere la participación de la comunidad, yo cómo voy a lograr captar la atención de la comunidad, y si esa comunidad no acude a mi llamado, ¿yo qué voy a hacer? Entonces todo eso, incluso esas acciones para mitigar riesgos deben estar contempladas en el presupuesto, ¿cierto? Todo, absolutamente todo. El presupuesto de un proyecto debe ser lo más detallado posible, que yo no piense por allá cuando lleve un mes de ejecución que me hace falta una resma de papel, por ejemplo, y no lo contemplé. La idea del presupuesto del proyecto es llegar a lo más básico y detallado posible. Meli, otro aspecto también, ya estamos llegando a la parte final del programa, usted ahorita lo mencionó, pero quiero que termináramos un poco con ese aspecto, y es la evaluación. Usted ahorita nos hablaba de 3 momentos, prácticamente en todo momento, pero sí hay 3 características o 3 maneras de medir más bien, pero en términos de cómo uno también tiene que tener como esa mente y esa disposición a hacer variables, a redireccionar, porque también es así, o sea, los proyectos no son rígidos, también nos lo mencionabas al inicio del programa, esa posibilidad de generar, digamos, que ciertos cambios dentro del proyecto como tal. Entonces, ¿qué mensaje final podemos dejar en ese tema de hacerle el monitoreo, el seguimiento, la evaluación, todos estos aspectos? Yo creo que lo que no se mide no se puede controlar, ¿cierto? Y que la idea de un proyecto es tener una planeación tan definida que genere un control permanente de todo lo que ocurra, ¿cierto? Y así poder tomar decisiones, y las decisiones más acertadas posibles. En el tema de evaluación y de cómo generar y saber si es el indicador adecuado, ¿cierto? Yo me iría a los productos, ¿cierto? A lo que hablamos ahorita, productos, efectos e impactos. Si volvemos al ejemplo, que me gusta mucho hablar con ejemplos, el tema del mejoramiento
mejoramiento de vivienda, pues yo voy a medir el tema de materiales, si fueron suficientes, si fueron adecuados, el costo de los mismos, ¿cierto? En términos de eficiencia, que esas 3 se parecen mucho, eficiencia, eficacia y efectividad, pero eficiencia es optimizar los recursos, hacer lo máximo con lo que tengo, eficacia es resolver el problema con lo que estoy ejecutando, y efectividad es, va más ese cambio y transformación de la situación, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando yo tengo en cuenta esos 3 momentos, ¿sí? O esos 3 aspectos, que son los productos, efectos e impactos, generar un indicador va a ser fácil, ¿cierto? Voy a generar indicadores de una vez de producto, de gestión, ¿por qué no? Y voy a generar indicadores de impacto. Entonces, importante medir el tema de cronograma, importante medir el tema costo-beneficio, que es algo que también nos piden los proyectos. Por cada peso invertido, ¿cuánto retorna? Lo que mencionabas ahorita, en lo social es un poco más difícil, porque entonces yo como demuestro que eso me está generando algún retorno, y en lo público el retorno se llama rentabilidad social, es cómo mejoro la calidad de vida de las personas. Ahí es donde cobra mayor importancia el impacto, ¿cierto? ¿Cuántos niños ya están escolarizados? ¿Cómo han mejorado, por ejemplo, su peso y su talla con el PAE? Es algo de impacto, cómo cambio la situación. Entonces yo creo que es darle la mirada a qué es lo que yo quiero ver materializado, cómo quiero ver esa persona después de mi intervención, o esa comunidad o esa zona. Entonces la evaluación más importante es la de impacto. Así se mide el producto, porque obviamente tengo que dar cuenta de cantidades, de números, de presupuestos. Mi recomendación sería enfocar la mirada a la evaluación de impacto. Meli, finalmente, en esa cultura de proyectos, que me parece que esa invitación que hacías durante el programa, ¿qué nos falta? ¿Cómo vamos en ese aspecto, en propiciar no solo desde las organizaciones, sino también desde la misma ciudadanía esa cultura de proyectos? ¿Cómo vamos y qué piensas que nos falta? Yo soy una fiel creyente de la innovación social, ¿cierto? De que las mejores ideas y las mejores soluciones se generan de la mano de la comunidad. Entonces yo creo que ahí, además de instalar capacidades, generar formación, espacios para que la gente encuentre en la cultura de proyectos un referente y unas herramientas que aplicar, como decíamos ahorita, en su vida o en los aspectos generales, comunitarios, laborales, es más empezar a incentivar una inquietud de las personas y los grupos que ya existen por movilizarse en torno a los proyectos, ¿cierto? Por no quedarse en la discusión de la reunión, de las ideas, por no quedarse hablando de la problemática, sino saber que hay una metodología, hay herramientas para llevar a la acción todo eso que sueñan. Entonces yo creo que ahí nos hace falta sensibilizar un poco más a los grupos sobre la importancia de conocer el tema de la gestión de proyectos, y empezar a partir de ese conocimiento de la importancia, de esa sensibilización, a generar unas capacidades, porque cualquiera puede formular un proyecto. Entonces yo creo que es sensibilizar y asimismo generar esas capacidades para que lo puedan hacer. Meli, muchas gracias. En verdad que un programa muy interesante. Creo que va a ser de muy buen provecho para muchas personas que nos están viendo en este momento, y pues lo importante creo que es dejar ese mensaje final que usted nos dejaba de cualquiera puede escribir un proyecto. Lo importante es tener ese acercamiento, esa posibilidad de empezar a escribir. También ahora hay mucha información en internet, también formación ya, digamos que un poquito más técnica, más profesional, a los que les interesa este tema, que además es muy apasionante, pero sobre todo poder pasar las ideas a cosas concretas y asimismo gestionar lo que puede ser un problema en una oportunidad o en una solución. Así que, Melissa, muchas gracias por sus palabras, por su conocimiento y por todo lo que nos expresó en el programa. Gracias a ti, Camilo, y de nuevo reiterarte el agradecimiento por la invitación. Muy bien, Meli, muchas gracias, y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.